Hola chicos, bonito día para todos. Vamos a comenzar con este nuevo tema que es el volumen molar. Seguimos con lo que es el tema de estequiometría. Bueno, el volumen molar. Al referirse a sustancias gaseosas, resulta conveniente utilizar el término llamado volumen molar. Estamos ahora hablando sobre sustancias gaseosas únicamente. Un mol de cualquier gas tendría el mismo volumen que un mol de otro gas en condiciones normales de temperatura y presión, también llamadas condiciones estándares o abreviados TPN, que quiere decir temperatura y presión normales. La temperatura sería 0 grados centígrados o 273 grados Kelvin y una atmósfera de presión. El volumen de un gas que se comporta de manera ideal es directamente proporcional al número de partículas de gas presentes. Si la temperatura y la presión se mantienen constante, esta relación es conocida como la ley de Avogadro. Para la determinación experimental señala que bajo estas condiciones se tiene un volumen de 22.4 litros por mol de gas, es decir, 22,4 litros sobre mol. Si tenemos, por ejemplo, aquí tres gases diferentes, argón, oxígeno y nitrógeno, los tres en estado gaseoso, o sea, los tres están en forma de gas. Entonces tenemos que, aquí tenemos un mol de cada una de estas sustancias. La cantidad es un mol de argón, un mol de hidrógeno, de oxígeno y un mol de nitrógeno. La masa es de 40 gramos. ¿De dónde saqué la masa? De la tabla periódica, que es la masa molar, 40 gramos. El oxígeno tiene 32 gramos porque son dos oxígenos. Cada átomo de oxígeno pesa 16, por 2 serían 32. Y el nitrógeno pesa 14, que también son 2 y serían 28, su masa molar. El número de partículas que contiene el argón sería 6.022 por 10 a la 23 átomos. El oxígeno 6.22 por 10 a la 23 átomos y el nitrógeno 6.022 por 10 a la 23 átomos. El volumen, si los tres están a condiciones normales de temperatura y presión, los tres gases tendrían el mismo volumen. 22.4 litros, 22.4 litros también para el oxígeno y 22.4 litros también para el nitrógeno. Y la presión sería a una atmósfera y la temperatura sería 273 grados Kelvin o 0 grados centígrados. Aquí tenemos pues la relación de cada uno de estos gases que son diferentes elementos, pero todos van a tener el mismo volumen si se están a presión y temperatura normales. Quiere decir que un mol de un gas equivale a 22.4 litros, que eso es lo que nos quiere decir aquí, siempre y cuando se cumpla la regla de que están a condiciones normales de temperatura y presión. Si cambia la presión o la temperatura, este valor ya no lo podemos usar. Esta constante de los gases ya no se puede usar. Algunos aspectos a considerar son los siguientes. Es conveniente conocer algunas unidades de presión. Por ejemplo, una atmósfera también puede equivaler a 760 milímetros de mercurio. También una atmósfera puede equivaler a 760 torr y 760 milímetros de mercurio equivalen a 760 torr. Y también es igual a 14.6948 libras sobre pulgadas al cuadrado, o también 101.325 kilopascales. Ya que un mol ocupa un volumen de 22.4 litros, se puede utilizar la relación que un mol equivale a 22.4 litros o 22.4 litros equivalen a un mol como un factor de conversión. En los cálculos donde se consideran gases, la temperatura debe expresarse como temperatura absoluta, es decir, en unidades Kelvin, no en centígrados. Para convertir la temperatura de grados centígrados a unidades Kelvin se suma 273.15. Esto quiere decir que una temperatura de grados centígrados, para convertirla a Kelvin, tenemos que sumar 273.15 para poderlos convertir a Kelvin.
Entonces, el volumen molar es el volumen que ocupa un mol de una sustancia. En el caso de sólidos y líquidos, este volumen depende de la densidad, ya no es la misma constante. El volumen molar es el mismo para cualquier gas, aquí me equivoqué. Si las condiciones de presión y temperatura son las mismas, el volumen molar de un gas es de 22.4 litros, siempre y cuando las condiciones de presión y temperatura sean las condiciones normales. Vamos a ver un par de ejemplos. Vamos a ver el primer ejemplo. Dice, ¿qué volumen ocupan 43 moles de CO2, que es un gas, en condiciones normales o estándar de temperatura y presión, lógicamente? Vamos a ver, tenemos los datos, nomás nos dan el número de moles y nos están pidiendo el volumen en litros. Tenemos la relación que un mol de un gas a temperatura y presión normales es igual a 22.4 litros. Tenemos 43 moles, entonces 43 moles de CO2, ¿cuántos litros vamos a obtener? Hacemos una regla de 3 simple, ya saben, el de abajo lo multiplicamos por el de enfrente y luego lo dividimos entre 1. En este caso entre 1, si aquí fuera otro número diferente, pues sería entre el número que esté arriba del que estamos convirtiendo, ¿ok? Entonces nos quedaría de la siguiente manera. El volumen pues quedaría 43 moles de CO2 por 22.4 litros entre un mol. Moles sobre moles se eliminan y nos quedarían litros. Multiplicamos 43 por 22.4 litros entre 1 y me da 9.636.2 litros. El segundo ejemplo. Un cilindro hermético, o sea, un tanque de gas que contiene un volumen de 43.2 litros de gas helio, listo para inflar globos para una fiesta infantil. ¿Qué cantidad de moles equivale a esta cantidad de gas helio si se supone que está en condiciones normales de temperatura y presión? Aquí siempre tenemos que observar que nos den este dato, que esté a temperatura y presión normales. Bueno, entonces tenemos la constante de los gases, que es un mol de un gas a temperatura y presión normales, es igual a 22.4 litros. Bueno, los datos que nos dan es nada más volumen, 43.2 litros, y vamos a calcular la cantidad de moles. Entonces tenemos pues que la relación dijimos que es un mol de un gas a temperatura y presión normales, 22.4 litros, 43.2 litros de este gas helio que nos están dando, ¿cuántos moles van a hacer? Ahora hacemos la relación hacia acá, esto por esto entre esto, 43.2 por 1 entre 22.4 litros. Entonces decimos que la cantidad de mol va a ser igual a 43.2 litros por 1 entre 22.4. Litros sobre litros se van, se eliminan y nos quedan moles. 43.2 por 1 entre 22.4 litros me da 1.92 moles de helio. Existen en este cilindro hermético a temperatura y presión normales. Bueno, chicos, esto es todo por el tema de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias.